TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Bienvenidos, soy Elisa Lanís, qué gusto que nos acompañe en Voces de la Democracia. El día de hoy vamos a hablar de la propuesta de Ley de Seguridad Nacional. Los invito a ver el siguiente reportaje y después presento a nuestro invitado. Volvemos. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Vivir en paz y gozar de tranquilidad es un anhelo humano. Es inimaginable que alguien desee lo contrario para sí mismo. En sociedad, este anhelo se extiende a la convivencia armoniosa y pacífica entre los miembros propios o ajenos de una comunidad. Todas las sociedades, sin importar su grado de desarrollo y avance, inclusive aquellas de regímenes no democráticos o primitivas, cuentan con instrumentos e instituciones, leyes y códigos de conducta que tienen como objetivo preservar la seguridad de la comunidad, ya que de ello depende su sobrevivencia. Los estados democráticos, además de proteger a los individuos, prevenir el delito y velar por el orden y la paz general, deben salvaguardar la integridad de todas las personas, lo que incluye el respeto irrestricto de los derechos humanos. Solo así, resguardando la seguridad integral de los ciudadanos, es que se puede lograr realmente una gobernabilidad democrática. La seguridad nacional se refiere a la noción de relativa estabilidad, calma o predictibilidad que se supone beneficiosa para el desarrollo de un país, así como a los recursos y estrategias para conseguirla, principalmente a través de la defensa nacional. En nuestro país, el término apareció por primera vez en el Plan Global de Desarrollo 1980-1982, que indicaba entonces que la seguridad nacional es una función esencial de las Fuerzas Armadas, las cuales reafirman y consolidan la defensa de la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, el mantenimiento de la normatividad constitucional y el fortalecimiento de las instituciones políticas de México. Mientras que los objetivos clásicos de la seguridad nacional consistían en prevenir o rechazar amenazas militares de estados extranjeros, en la actualidad las amenazas a la seguridad nacional son más difusas e incluyen agentes internos y externos, compromisos internacionales y riesgos y fenómenos sociales a escala mundial. Es indispensable, claro está, la implementación de políticas económicas y sociales que reviertan condiciones de exclusión, atraso y marginalidad, que fomenten el empleo y el desarrollo no solo económico, sino cultural y por ende político. Pero estos factores, aunque prioritarios, no son suficientes. La reforma de los instrumentos legales y la modernización de las instituciones se hacen necesarias para que leyes y actores estén preparados para vencer a las redes criminales y mafiosas que hoy ponen al mundo y a nuestro país en particular en estado de alerta. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Ley de Seguridad Nacional. Doy la bienvenida al diputado Javier Corral, él es presidente de la Comisión de Gobernación. Muchísimas gracias, Javier, por estar aquí con nosotros en un tema muy importante, no únicamente por lo que estamos viviendo en el país, sino también por lo que viene y por supuesto el debate que se ha dado a lo largo de esta semana sobre el mismo, porque además están los legisladores en esto, ¿se aprueba o no se aprueba el decreto
que va a modificar la Ley de Seguridad Nacional. Gracias, Elisa, por la invitación y por supuesto que para mí es una oportunidad poder platicar contigo sobre este proceso de dictamen de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional y lo hago convencido de que es una oportunidad pues de aclarar muchos puntos, así que gracias por ello. Y muchos puntos que están sobre la mesa por parte de los distintos partidos políticos, esta propuesta. También invitamos para que quienes nos ven, quienes nos escuchan, sean parte de este debate, de esta charla, de este análisis, porque tenemos el tuit, que tú eres un gran tuitero, Javier. Sí, estamos tuiteando desde aquí. Es Javier-Corral. ¿no? O sí. El mío, @Elisalanís. Y también tenemos un teléfono para que nos llame, el 5622-9353. Yo ahora sí que empiezo por el inicio. Claro. Se habla de la seguridad nacional y se da una definición que, para empezar, en estas audiencias que han tenido con expertos sobre el tema a lo largo de esta semana, pues se ha cuestionado incluso la propia definición de seguridad nacional. Y se dice básicamente que se dan demasiadas atribuciones al Ejecutivo Federal. Bueno, en primer lugar, habría que ubicar que lo que ahora estamos haciendo en la Cámara de Diputados es el análisis y la revisión de una minuta que ya aprobó el Senado de la República a propuesta o a iniciativa del presidente Felipe Calderón. Eso es muy importante señalarlo. En el 2009, el presidente de la República presentó al Senado una serie de reformas que buscan encuadrar legalmente la actuación de las Fuerzas Armadas para actividades de seguridad interior y coadyuvancia en materia de seguridad pública. El Senado dictaminó la iniciativa, le hizo cambios importantes, introdujo variaciones importantes. Y luego la Cámara de Diputados está ahora analizando esa minuta. Uno de los grandes retos es precisamente el que tú comentas, Elisa. ¿Qué debemos entender por seguridad nacional y propiamente dicha por seguridad interior en relación con la seguridad pública? Y a partir de ahí, ¿qué facultades, qué competencias se le conceden a las Fuerzas Armadas y propiamente al Ejecutivo Federal para determinar cuándo deben intervenir las Fuerzas Armadas y en qué casos de amenaza a la seguridad interior o la seguridad nacional? Esto se deriva de una reforma constitucional que modificó sustancialmente la idea de seguridad nacional en el 2000, cuando se da la alternancia en México. Uno de los retos fundamentales del nuevo régimen era definir legalmente qué era seguridad nacional, porque todo eso estaba como muy relacionado con el control político, ¿no? Sí, el espionaje. Se utilizaba de muchas maneras. Hay que decirlo que además el tema de seguridad nacional, ya en un contexto global, histórico, obviamente se asocia con la época de la Guerra Fría, claro, ¿no? Es un concepto que acuña Estados Unidos para la protección de su territorio contra los extranjeros, contra los aliens, ¿no? Es correcto. O sea, entonces, de pronto ahora el introducir en nuestro país el término, pues se vuelve confuso en ese sentido, ¿no? Son extranjeros, son fuerzas internas, es una lucha y definición entre los propios. Sí, realmente, efectivamente, la Guerra Fría nos presentó casi como único concepto o definición de seguridad nacional, pues todas aquellas medidas relacionadas con el control político y la seguridad del Estado o de las instituciones del Estado. Y por ello medidas incluso de control social. La seguridad nacional hoy no la podemos entender así. Hoy tenemos el reto, legislativamente hablando, de entender a la seguridad nacional como la seguridad humana. Todas aquellas condiciones que garantizan la seguridad de las personas, en primer lugar, viviendo en sociedad, y los valores y las instituciones en las que estas personas se desarrollan. Por ello nosotros hemos ligado al concepto de seguridad nacional el de democracia y el de derechos humanos. Cuando dices hemos ligado, ¿son todos los legisladores? Sí, es que hemos llegado a un acuerdo
de reencauzar esta discusión, de abrir este debate, de transparentar este debate, hemos convocado para que se escuchen todas las voces, las voces de la democracia, o que deben actuar en una democracia, académicos, especialistas, funcionarios públicos, instituciones, como la Defensa, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, etcétera, las comisiones de derechos humanos, y lo que hemos es convocado a audiencias públicas. Están hoy en marcha. Sí. Ayer empezaron. Ayer arrancaron y vemos algunas también de las anotaciones y acotaciones que se hacen sobre el propio dictamen de estas comisiones unidas en el Senado, y comentabas hace un momento sobre el término de seguridad nacional, cómo se utilizó después en nuestro país más en relación a los controles que existía, bueno, un régimen autoritario. ¿Sabes? Sobre todo el espionaje político, eso era el concepto de seguridad nacional, Sí. ¿no? Y mi pregunta ahora, Javier, antes de empezar a desmenuzar cada uno de los puntos o los más importantes, los que tengamos que resaltar, es si hemos pasado de un gobierno, de una estructura autoritaria, a una democracia que se está conformando, que busca fortalecerse, etcétera, pero que no necesariamente se han transformado las instituciones. ¿A qué nos podemos enfrentar ahora en estos términos? Y me refiero, por ejemplo, a una de las críticas que se ha hecho es que pues existe todavía una gran dependencia, por ejemplo, de las procuradurías hacia los ejecutivos, de una poca independencia por parte de ministerios públicos, se reduce también su actuar. ¿Cómo podemos empezar a hablar del término de seguridad nacional en un contexto tan complejo en donde el crimen organizado está actuando en nuestro territorio? Hay una política pública encaminada a buscar la seguridad, sin embargo, se canaliza también muchos esfuerzos a la parte policíaca, militar, en un contexto en donde las instituciones no se han democratizado del todo, por decirlo de una manera. Bueno, y sobre todo habría que reconocer, bueno, la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado tiene que ver con un reconocimiento prácticamente de todos los sectores políticos y de todos los partidos del fracaso, del rebasamiento que tienen las policías locales, las autoridades civiles en los estados. O sea, tenemos que partir de una realidad. Está el ejército coadyuvando en tareas de seguridad pública y de combate al crimen organizado como una amenaza a la seguridad nacional, pues porque las instancias creadas no están funcionando. Y digo, no solo las policías, tanto locales como estatales, sino efectivamente los ministerios públicos. O sea, necesitamos una gran reforma del Ministerio Público a nivel nacional y en los estados, dotado de una mayor autonomía, de una mayor independencia, para que sus criterios de imparcialidad, de profesionalismo, no estén más discutidos en México, porque eso es lo que daña muchísimo la participación ciudadana en el combate a la inseguridad. La Ley de Seguridad Nacional no puede entenderse, no debe entenderse al margen de la reforma constitucional que en materia de derechos humanos hemos aprobado en el Congreso, y tampoco podrá sustituir a ese ministerio público que necesitamos, independiente, autónomo, con mayores facultades. Por eso hay tanta polémica, porque se pretende institucionalizar a través de esta legislación funciones y competencias o facultades que no son propias de las Fuerzas Armadas, de la institución armada en México. Se les pretende dotar de facultades que corresponden fundamentalmente al Ministerio Público. Entonces, no por una crisis y una emergencia en términos de la seguridad nacional, aunque reconozcamos el fracaso que tienen las policías municipales y estatales, vayamos a ir más allá de lo que corresponde al Ejército y a la definición de seguridad nacional. Esa es mi mayor preocupación, te lo digo abiertamente, lo comparto con todos los que nos escuchan y nos ven. Pero por otro lado, hay que decirlo con toda claridad, cualquier esfuerzo que se haga por enmarcar legalmente la actuación del Ejército va a ser ganancia para el sistema de derechos humanos. Hoy está muy abierta
la facultad del presidente de la República, que se consigna en el artículo 89, fracción sexta, que dice que es facultad del presidente de la República preservar la seguridad nacional en los términos de la respectiva ley y disponer en todo momento de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente. Como comandante en jefe, Como comandante puede en jefe. disponer. Entonces, yo también hago un razonamiento. Esta es una disposición muy amplia, muy amplia. Esta ley va a acotar, va a aclarar y va también a subrayar aquellos temas que han estado también en la polémica a nivel internacional, los acuerdos que se han firmado y, por ejemplo, el famoso tema de si deben o no ser enjuiciados en tribunales civiles los militares, en donde se dice México ya ha firmado estos acuerdos a nivel internacional, no se ha cumplido y ha sido un tema difícil, también como legisladores, porque, pues bueno, es una... De entrada yo te diría, sí, acotar sí. Yo creo que encuadrar legalmente la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, de alguna manera es acotarlo. Sí. Porque hoy está en las calles con una serie de atribuciones no legales que también están colocando en un serio riesgo y en un riesgo de desprestigio a una institución muy respetada por el pueblo de México, como son las Fuerzas Armadas. A mí me llama mucho la atención ahora que lo dices, Javier, esta encuesta que acaba de presentar GEAISA. Además, bueno, es especialmente simbólico que sea GEAISA quien presenta una encuesta sobre el tema de seguridad y justicia en nuestro país, por los antecedentes de la propia empresa, en donde uno de los socios es el titular del CISEN. Entonces, vamos, tienen... nada más lo acoto porque digo, muchas veces la gente dice, no, claro, es que está lo cual encuestadora y se van por tal o cual sentido. No, GEAISA lo que presenta es que en estos momentos la gente, el 51% de la población siente que hace falta seguridad. Y además, no únicamente eso, sino el 45% desaprueba las políticas públicas en relación al combate a la inseguridad que está llevando a cabo el presidente Felipe Calderón, o Ejecutivo Federal, en relación, por ejemplo, al 2008, en donde un 80% lo aprobaba. Es decir, empieza a haber aquí una percepción muy importante, y no únicamente eso, en relación al ejército, del 70% que aprobaba la labor que realiza el ejército, ahora un 55% lo hace. Empieza a haber ya una merma, por lo pronto, en la percepción de la ciudadanía en México. Bueno, mira, realmente lo que la Ley de Seguridad Nacional busca es que haya un procedimiento para que esta intervención federal se dé con el consenso, el acuerdo y a petición de las instancias locales. Porque luego son las instancias locales los que piden la intervención de las fuerzas federales y luego resulta que son después las que se quejan de esa intervención y realizan campañas muy negativas sobre la actuación de las fuerzas federales, y luego se le empieza a echar la culpa a la Policía Federal y al Ejército. Y cuando uno plantea, bueno, está bien, que se retiren, bueno, pone todo el mundo el grito en el cielo, no, que no se vayan, dicen. Te lo digo porque yo vivo en un estado, Chihuahua, en donde sí escucho esta campaña, a veces más mediática que de carácter social, en donde se dice que que vayan, y cuando se propone que realmente se salgan, pues no creas que hay tanta voluntad, porque no hay nada construido abajo, a ver, porque no se ha hecho una sustitución de una policía local, profesional, confiable, certificada. Yo no dudo de que haya una mala opinión entre la ciudadanía. Por supuesto que la debe haber. Hay un saldo muy negativo, hay casi 40,000 muertos en nuestro país, y dentro de ellos muchos inocentes, personas que nada tienen que ver, pero además el impacto social que eso genera. Bueno, precisamente por eso estamos analizando esta ley. Y para que exista un procedimiento de declaración, sí, cuando haya una existencia de posible afectación a la seguridad nacional, y entonces que se determine
si deben o no actuar las fuerzas federales. Has comentado ya en el transcurso de este lapso, en algunos momentos, el tema de las policías locales, de las policías municipales y las policías estatales en relación a la actuación de lo federal. ¿Existe esta brecha tan grande sobre la corrupción que existe dentro de las policías, que además fue uno de los temas que se trató desde un inicio en esta política del combate al crimen organizado abiertamente, y la federal? O sea, ¿hay tanta diferencia entre unos y otros? Porque al parecer sería la policía buena, la policía federal, y los corruptos, la policía estatal y municipal, y con ellos, además, no únicamente policías, sino instituciones dentro de los propios municipios o estados. Bueno, hay un dato que más que entrar en una valoración de buenos o malos, te dice mucho. Las policías municipales y las policías estatales representan más del 90% de los cuerpos de seguridad en nuestro país. La Policía Federal debe traer unos 36,000 hombres. ¿Y qué puede hacer la Policía Federal? Bueno, pues se concentra. ¿Cómo pinta en ese panorama? Se concentra en zonas específicas como ahora lo hace y coadyuva el Ejército. ¿Cuál es el dato más grotesco, digo yo, de esta realidad? El 60 y tantos % de las fuerzas de seguridad en México, que son policías municipales, no tienen facultades para combatir el delito, fundamentalmente de prevención. Sí. Pero por el contrario, se han convertido en los grandes aparatos logísticos de operación del narcotráfico, porque son los que traen patrullas, traen armas, traen patrullas, andan haciendo rondines, etcétera. Pero no se dedican propiamente a combatir el delito, sino solo a prevenirlo. Entonces tenemos un esquema al revés. El mayor número de policías no se dedica a combatir el delito en nuestro país. Entonces, por eso se han infiltrado de una manera tan brutal las policías municipales y estatales. Y está documentado. A ver, está absolutamente documentado. No estoy diciendo que la Policía Federal sea la mejor policía del mundo, ni que el Ejército esté exento de abusos o de excesos y, por supuesto, actos ilegales o de corrupción. Pero sin duda son dos de las mejores instituciones que hoy por hoy tenemos en México para el combate al crimen organizado. Te invito, Javier, a escuchar la palabra de ciudadano. Les preguntamos a qué se refiere y por qué es importante la seguridad nacional. Los escuchamos y ya entramos a algunos de los detalles de la propia propuesta. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. ¿A qué se refiere? Pues se puede referir a muchos temas diversos, al narcotráfico, al robo de transeúntes, al robo de autos, a seguridad en la noche, bueno, a cualquier hora del día. O sea, puede abarcar diversos temas, pues, para que haya un Estado de Derecho en el país. La seguridad quiere decir que uno debe andar seguro, que no lo asalten, que no le maten, que no le roben, que sus casas estén seguras, pues eso quiere decir la seguridad nacional, pues para todos. Tiene impacto económico totalmente. Si tenemos ahora sí el nombre de que en México hay violencia, la gente no viene. Por lo tanto, toda la cuestión de turismo, pues realmente tiene un impacto. La seguridad nacional nos proteja, el gobierno y todas las instituciones, para que estemos tranquilos en el país, ¿verdad? Que no haya invasiones, que nos mantengamos seguros. Pues es el proteger todos los terrenos, territorios, a los ciudadanos, a las personas, el patrimonio en general, recursos, para pues que podamos aprovecharlos para nuestro beneficio. Bueno, es importante porque ahorita estamos viviendo, creo que una etapa muy, podríamos decir, peligrosa en el país, con tantos asaltos, secuestros y demás. Y es importante pues porque necesitamos tener seguridad o apoyo, sentir apoyo por parte del gobierno en algo, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos viviendo una época de violencia, la seguridad nacional sería la que nos permitiera de alguna manera no tener
los problemas que tenemos, como el narcotráfico, como la inseguridad en las calles, por ejemplo aquí en la ciudad, robos, asaltos, etcétera, ¿no? La seguridad nacional es pues estar seguros en todo el país, ¿no? Y es importante porque individualmente es la obligación del gobierno darnos protección. Entiendo que se refiere a todo lo que tiene que ver con mantener la soberanía del país y que bueno, las cosas dentro del país vayan fluyendo, ¿no? Conforme a la Carta Magna, ¿no? De nuestro país. Y bueno, es importante porque eso nos brinda la garantía de ser ciudadanos de un país que tiene leyes, una soberanía y respeta el derecho ajeno, ¿no? Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Javier, pues seguridad nacional como algo amplísimo y así de amplio, de pronto veo también las definiciones que hay en el propio dictamen que se presenta, pero bueno, ya nos dirás tú qué opinas al respecto cuando se habla de seguridad nacional como la condición de integridad, estabilidad, permanencia del Estado mexicano, cuya preservación es una función a cargo del Poder Ejecutivo Federal, a través de políticas, acciones. Lo que yo veo en cada una de las definiciones es que la actuación a través de la preservación recae sobre el Ejecutivo Federal, pero ¿en dónde está la participación de los otros poderes? ¿En revisar nada más lo que propone y ejecuta el presidente de la República? Bueno, es muy acotado. A ver, la seguridad nacional sí es una facultad que en el mundo está conferida a los ejecutivos. En México, la Constitución le otorga esta facultad al presidente de la República en el 89, constitucional, y por ello era importante una ley de seguridad nacional que enmarcara, que acotara esa intervención. Lo que se dio en el 2005, se emitió la Ley de Seguridad Nacional, tanto entonces como ahora ha participado de una manera muy directa, muy comprometida la diputada Claudia Ruiz Massieu, cuyo trabajo entonces como ahora ha acreditado un conocimiento del tema. A mí me tocó también como senador de la República ser actor, impulsor de esta nueva legislación. Ahora esta legislación ha requerido de reformas, pero esa facultad está conferida en los ejecutivos, en el mundo a los ejecutivos. Lo que debe ser compartido, y así lo establece la Constitución, obviamente en el artículo 29, es cuando se crean estados de excepción, cuando se suspenden garantías. Por supuesto, esto no podría ser en modo alguno dictado solo por uno de los poderes. De hecho, hay una concurrencia del Congreso cuando se crea un estado de excepción. Y acá se ha tratado de decir o de señalar que esta declaratoria de afectación a la seguridad interior que se prevé en la reforma a la Ley de Seguridad Nacional significaría una especie de estado de excepción. Es como estar reforzando estas figuras de estado de excepción y no el fortalecimiento de una participación democrática y de garantías individuales. Hay diferentes opiniones. Lo cierto es que sí hay en el proyecto de reforma algunas definiciones que deben ser realmente corregidas, porque son definiciones muy generales cuando se habla de obstáculos, de riesgos o de amenazas. Y yo creo que ese es el trabajo que debemos de realizar los legisladores en la Cámara de Diputados. Tenemos que hacer compatible la seguridad nacional, primero con un sistema de certidumbre jurídica, pero también con el sistema de derechos humanos y con la democracia misma. La seguridad nacional no es incompatible ni a los derechos humanos de la democracia. Es más, yo lo pondría de esta manera. Debe ser compatible. Son objetivos, deben ser objetivos de la seguridad nacional, la preservación y mantenimiento de los derechos humanos y el respeto de las instituciones democráticas. Entonces tenemos que ir a cuidar muy bien estas definiciones, entiendo que hay otras, por ejemplo, que se han criticado, de que una amenaza a la seguridad nacional es todo aquello que ponga en riesgo el proyecto nacional.